La libertad de prensa y el derecho a la información es un derecho humano. Todos tenemos derecho a tener buena información para tomar mejores decisiones. ¿Qué pasó en el último tiempo? Que se problematizó y se planteó en la agenda mucho más la desinformación que podía tener actores que maliciosamente generaran contenidos falsos para engañar a la gente. ¿Usted ha escuchado esa frase de Wayne Dyer, escritor estadounidense, que dice: somos aquello en lo que creemos? Imagínese si eso fuera literal, sobre todo con el impacto de la desinformación aquí en Ecuador. Y esto me lleva a un dato basado en un estudio reciente de Activa Research. Este estudio revela que el 60% de los ecuatorianos se encuentra con noticias falsas al menos una vez por semana. Por semana. Afectando, por supuesto, la confianza en las instituciones y la democracia. El 80% percibe que las fake news debilitan a las instituciones, mientras que también el 72% cree que ponen en riesgo la transparencia de los procesos electorales. Pero lo más alarmante es que el 76% de los encuestados rara vez verifica la información que consume. Pero menos mal, existen medios como Lupa Media que lo hacen por ese 76% de ecuatorianos. La desinformación se convirtió en una de las principales amenazas, no solo porque socava la labor de la prensa, sino porque representa un peligro para las sociedades. ¿Qué es el fact-checking y cómo funciona? Consta de 8 pasos, que van desde la selección de la información a ser verificada, la ponderación de la relevancia, el contraste de datos, la consideración del contexto y hasta la conclusión. El tema económico es muy fácil coger un micrófono y decir es tal o así, y lo han dicho todos y lo manipulan todos. El otro tema son las cifras de seguridad también, ¿no? Que muy a conveniencia se utilizan las cifras de seguridad de forma manipulada y a veces hasta falsa, ¿no? No solamente engañosa, sino falsa. Para desarrollar un poco más este tema, conversé con Carolina Basante Narváez. Ella es justamente la fundadora y directora de Lupa Media. Anteriormente colaboró con Ecuador TV, Univisión y Teleamazonas. Tiene una maestría en verificación digital, fact-checking y periodismo de datos por la Universidad CEU de San Pablo, un diplomado en Defensa Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza y obtuvo su licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Técnica Particular de Loja. Disculpen la incredulidad en Guayaquil. Desde los estudios de radio RTP 96.5, soy Pamela León Andrioli y hoy es viernes 2 de agosto. Cómo la aparición de la inteligencia artificial puede complicar un poco la corroboración de la información en lo que ustedes hacen como Lupa Media, es decir, contrastar o verificar que algo es justamente real. Por ejemplo, vimos hace poco o hace unos meses cómo se veía a través de una imagen que Donald Trump estaba siendo arrestado y realmente era falso. Te pregunto, ¿qué metodología utilizan ustedes en este caso particular? Uh-huh. Bueno, primero que todo, qué gusto estar aquí y poder compartir contigo, Pame. La verdad es que el tema de la inteligencia artificial, si bien es cierto algo que preocupa, más allá de porque puede crear el contenido falso, yo creo que el tema es que en algún punto la inteligencia artificial haga que nosotros no creamos que algo real o creamos que algo real es falso. O sea, que existe esta confusión que nos pueda generar. Creo que aún estamos un poco lejos de llegar a ese momento porque aún hacer este tipo de contenido deepfake, que es muy, muy elaborado y que está, que quizás sea totalmente, que pueda ser muy humano, creo que todavía no llega a ese punto el desarrollo de la tecnología. Si bien es cierto, las cosas son muy realistas, lo que se hace en los videos, los audios, las imágenes que se generan a través de inteligencia artificial son muy reales, a veces tienen ciertos errores y en otros casos son muy perfectos, que eso también es un
algo que nosotros en la metodología que usamos y que desde el fact-checking te dice como que tienes que fijarte en los ojos, las orejas, las manos, quizá es algo que nos alerta. Pero al mismo tiempo son las mismas herramientas de inteligencia artificial que ya están creadas las que nos permiten, por ejemplo, identificar audios manipulados cuando son hechos con ciertas herramientas, ¿no? O sea, existe ya estas herramientas que nos permiten no verificar como tal, pero son un elemento más, porque ninguna de estas herramientas te dice esto es hecho con inteligencia artificial, esto no es hecho. Te manda un cierto criterio de probabilidades, ¿no? A mayor probabilidad, evidentemente mayor porcentaje, eso es lo que es una mayor probabilidad de que sea hecho por IA. Entonces yo creo que el tema va de la mano, es un reto definitivamente en el aspecto de la verificación, porque aquellos que tienen muchísimo acceso a este tipo de herramientas son los que crean estas campañas, ¿no es cierto? Acá en Ecuador no se ha visto mucho. El reto es qué va a pasar ahora, ¿no? En las elecciones que se vienen, estamos muy de cerca y muy pendientes viendo cómo se está desarrollando este tipo de contenido con IA en las otras elecciones que están en el mundo este año, para ver también cómo nos preparamos nosotros para lo que viene en 2025. Y justamente ahora que hablas, Carolina, de elecciones, quisiera referirme a un tuit que ustedes lanzaron en donde colocaban que había una alerta porque en la última semana en Venezuela 3 sitios de verificación de información habían sido bloqueados. Entonces, incluso mencionabas allí que sus colegas de Observatorio FN habían expuesto esta situación. Y te pregunto, por ejemplo, ¿de qué manera esto puede afectar los procesos, ni siquiera de democracia, sino de legitimidad democrática? Porque eso le agrega incluso un valor eh, o un principio a, digamos, a un proceso eleccionario. ¿De qué manera tú calificas que esté sucediendo esto? ¿Y cuál es la justificación que podrían tener los gobiernos para cancelarlas? Bueno, definitivamente el cancelar a una organización, porque lo que ha pasado en Venezuela es la cancelación de webs y de páginas y ataques, ¿no? A las páginas de organizaciones de verificación, de fact-checking. De hecho, esta información la tenemos porque nosotros, Lupa Media forma parte de la red de verificadores regional Latam Chequea y, y estamos súper pendientes de lo que pasa. De hecho, mientras más se va acercando, los colegas nos avisan, nos hacen estas alertas, estamos viendo de qué forma podemos colaborarles, ¿no? Porque lo que pasa es que se crea este cerco digital a través de la cancelación de esta información verificada. Y evidentemente esto es un mal síntoma para la democracia, ¿no? Porque la verificación, el fact-checking, a través de lo que hace de la transparencia de la información, lo que hace también es denunciar la corrupción, ¿no? En muchos casos la transparencia es este antídoto también contra la corrupción. Y lo que vemos en Venezuela, si alguien no lo califica de una dictadura, personalmente no lo entiendo, ¿no? Porque como vemos, evidentemente, mientras más se acerca a estas elecciones que son muy importantes, en las que incluso la comunidad internacional ya ha hecho esta alerta al presidente Maduro que quiere un tercer periodo y que ya sabemos cómo han sido las elecciones pasadas acá. Entonces estas elecciones son trascendentales y mientras más se acerca, evidentemente, ha crecido este contenido en Venezuela que se hace ni siquiera desde dentro, sino desde afuera, ¿no? De periodistas exiliados que trabajan por llevar esa información verificada a sus países. Y entonces lo que tú ves cuando esto pasa es, además de un abuso completo a la libertad de expresión y de prensa, también es un autoritarismo completo y un atentado contra la propia democracia. Eso, y de hecho ahorita que lo mencionas, estas elecciones serán el domingo, entonces estamos súper preocupados y también pendientes de que a través del periodismo colaborativo de la región podamos replicar el contenido que ya no está llegando a Venezuela por este cerco mediático que está ejerciendo y que ha creado el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y ustedes creen que tal vez, bueno, acabas de decir que son parte ustedes de Latam Chequea y entiendo que también es una red que también busca consolidar este tipo de iniciativas? Y te pregunto, tal vez digamos, esta cara del periodismo, porque sin lugar a dudas es una cara del periodismo, por el contexto en el que vivimos ahora y la posverdad tan masiva que estamos, que estamos viendo constantemente, es posible que
el fact-checking se transforme en una especie también de activismo, de colectivo, que también pretende responder a algunas causas sociales que busquen justamente la defensa, no solo de la democracia, sino de la legitimidad y también de, digamos, de los principios de una nación. A ver, a criterio muy personal, yo creo que el fact-checking jamás podría ser activismo, de ningún tipo. Como personas, evidentemente, cada uno siempre tiene una postura, una ideología, una tendencia, ¿no? Pero en el ejercicio del fact-checking, como ha sido concebido en los últimos años, como esta alternativa a este periodismo de verificación, que es como nosotros también lo llamamos, tiene ciertos principios y uno de esos es el no partidismo y la equidad. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros no tomamos partido de ninguna manera, ¿no? Entonces el fact-checking no busca tener un partido, no busca promover una tendencia y por eso creo que no sé si de alguna forma puede tener un activismo. Nosotros, por ejemplo, nos enfocamos también en temas ambientales a través de la desinformación ambiental, pero con base en evidencia científica, ¿no? Que eso es lo que nosotros planteamos. Entonces, sinceramente creo que como tal, o sea, el ejercicio del fact-checking en la lucha contra la desinformación busca también la promoción de la democracia, ¿no? Pero no de una democracia con una tendencia específica, sino porque a la final, como nosotros solemos a veces nos cuestionan, ¿no? Las calificaciones de, mira, no, es que yo no creo que esto debería ser engañoso, yo creo que esto debería ser falso. Entonces, a la final nosotros siempre le respondemos a nuestra audiencia de, mira, ahí está la evidencia, entonces la explicación de cómo el proceso, de cómo nosotros llegamos a esa conclusión y las fuentes. Si al final no estamos de acuerdo en la conclusión, ok, tú eres libre de tener tu propia conclusión. Lo importante es que tú tengas toda la información. Entonces, nuestra intención a la final no es como cambiar el criterio de cómo piense la gente, sino al contrario, ayudarles a que puedan pensar y al final cada quien decidirá lo que le guste. Entonces, en ese sentido, pienso que el fact-checking defiende la democracia y siempre la va a defender y va a promover los valores democráticos, pero no creo que en algún momento podamos tomar un rol de activistas de ninguna clase. Clarísimo. Carolina, ¿y qué tan complicado, qué tan perjudicial es que, por ejemplo, ejercer este tipo digamos, de trabajo cuando tienes que, por ejemplo, o cuando tienen que, por ejemplo, contrastar información que se relacione específicamente con temas de seguridad? Por ejemplo, ustedes también hace poco habían publicado que, por ejemplo, ustedes catalogaban de falsa la afirmación en donde, por ejemplo, no había un sustento en cuanto a esto que había sostenido la Policía Nacional de que habían atentados terroristas en la parroquia La Unión y con supuestos panfletos a un grupo delictivo, bueno, de los choneros. Entonces, les pregunto, claramente uno puede decir, bueno, simplemente se investiga, pero hay detrás de esa investigación también unas connotaciones o unas problemáticas que exceden la comunicación. Te pregunto, ¿de qué manera ustedes también se protegen o tratan de resguardarse? Porque no es información convencional, es información muy sensible, sobre todo aquella relacionada con temas al narcotráfico. Uh-huh. Bueno, esta verificación que tú mencionas específicamente, de hecho, la trabajamos junto con la policía porque esto fue un pedido de verificación. Nosotros tenemos una plataforma en la que a través de WhatsApp receptamos pedidos de verificación de nuestra audiencia y nos habían enviado ahorita, esta tarde justo, nos enviaron otro panfleto, ¿no? Que está llegando porque evidentemente ahí es cuando tenemos que nosotros entender y parte de nuestro rol no solamente hacer periodismo de verificación, sino educación mediática. Entonces explicamos, ¿no? Que cuando hay estas crisis de seguridad o situaciones de crisis específicamente, o mejor dicho en general, la desinformación circula mucho más rápido porque quiere causar un daño a través de la manipulación de los sentimientos que tenemos como sociedad, ¿no? El miedo, la incertidumbre, generar pánico. Entonces son muy comunes que salgan este tipo de cosas. Específicamente que tú mencionas era justo en una parroquia de la provincia de Los Ríos, en el cual a través del sistema que nos permitieron ingresar del ECU 911, pudimos constatar incluso que no había ningún tipo de alertas, no habían llamadas, pudimos ver todo el mes de qué número de alertas, cuántas llamadas hicieron, de qué tipo y tal. Entonces no había ningún sustento, luego la policía también nos colaboró en este sentido. Entonces,
yo creo que en estos momentos Lupa Media tiene 1 año de trabajo como organización de verificación acá en Ecuador. Ha sido un año muy provechoso, hemos hecho un buen trabajo y creo que eso nos ha permitido que quizá a este momento nosotros no tengamos temor de lo que estamos haciendo. ¿Por qué digo no tenemos temor? Porque por parte del gobierno, por ejemplo, que es algo que hemos verificado mucho, no ha podido hasta el momento rebatir a pesar de nuestras verificaciones, porque lo hemos hecho muy técnicamente y con nuestra metodología muy establecida. Entonces todo ha sido muy claro, ¿no? Entregar toda la información pertinente. Ni siquiera nosotros, si te fijas en nuestro contenido, nosotros nunca usamos calificativos más allá de la categoría que ponemos, no utilizamos ningún tipo de calificativo. Entonces, eso nos ha permitido que ni de un lado ni del otro hayan podido hacer o dañar lo que sí hemos recibido, quizá ataques de troles o tal, pero más allá de nuestra integridad como integridad como equipo, no. Y sí es cierto que también hemos tomado, yo soy periodista ya 10 años, entonces, y trabajo con un equipo también muy joven, ¿no? Porque he tenido que formar a periodistas para poder hacer esto. Nadie en las aulas de ninguna universidad en Ecuador te enseñan a hacer verificación, te enseñan fact-checking. Entonces, literal es formarles desde cero. Y en formarles también ha sido el tema de seguridad digital, mucho, y la exposición evidentemente en calle, pero hasta este momento no hemos tenido ningún tipo de alerta o de amenaza, pero estamos preparados. Y eso porque evidentemente también la forma de hacer periodismo en Ecuador ha cambiado, ¿no? Estás escuchando Disculpen la Incredulidad, el podcast original de RTP 96.5 en Guayaquil. Y qué curioso lo que dices que en efecto en las escuelas de periodismo no se enseña el tema de verificación, sin embargo se enseña periodismo de investigación. ¿No debería ir ligado o cuál es la diferencia que puede llegar a existir entre el periodismo de investigación y el periodismo de verificación, como tú lo mencionas? Lo que pasa es que el fact-checking, ¿no? La verificación de datos es algo que se entendería que es inherente a la profesión del periodismo, porque cualquier periodista que publica una noticia se entiende que ha verificado, ha seguido un proceso de contrastación. En redacciones grandes de medios del mundo, por ejemplo, de afuera, del exterior me refiero, existe una unidad de verificación, una unidad de fact-checking en la que el reportero hace una nota, una investigación, por ejemplo, y así como pasa por el departamento legal para revisar que todo esté bien, pasa por el departamento de fact-checking, que es esta unidad especializada que revisa cada uno de los datos antes de publicarse. ¿Qué pasa? Que el fact-checking que hacemos nosotros, que ha surgido a raíz de este crecimiento exponencial de la desinformación en redes sociales y este ecosistema comunicacional que tenemos, no es ese tipo de fact-checking, es otro, es completamente distinto, porque lo que nosotros hacemos es verificar lo que ya se ha dicho y lo que ya se ha publicado, ¿no? Tanto en temas virales, del discurso público, de personas de influencia, de políticos, de candidatos, etcétera. Entonces, es un poco distinto y la metodología funciona diferente porque se rige por otros principios. Por ejemplo, el periodismo de investigación te enseñan que existe el derecho del secreto de fuente. Nosotros jamás, por nuestra metodología y por la transparencia, que es uno de los principios del periodismo de verificación, no puedes tener una fuente secreta. Si yo no puedo decir cómo, o yo no te puedo indicar a ti que eres mi lector o que me estás escuchando o que me estás viendo, no te puedo dar el cómo yo llegué a esta conclusión y te doy el enlace, la fuente o tal, yo no puedo utilizar esa información, porque esa es una de las diferencias, ¿no? De ahí es una metodología similar, porque también hacemos un proceso de investigación, pero tiene estas diferencias bien marcadas, ¿no? Con el periodismo de investigación. Por ejemplo, el uso de las herramientas, ¿no? Hacer un análisis forense de una fotografía, hacer una investigación digital a través de comandos de búsqueda avanzada, ¿no? Utilizar estos sistemas de automatización que son ya herramientas diseñadas específicamente para hacer fact-checking, son cosas que han salido estos últimos años y que no se enseñan en estas aulas. Nosotros hemos hecho varias campañas de educación mediática con universidades públicas en Ecuador, en diferentes ciudades, porque también identificamos que es una necesidad, que este tipo de herramientas y este tipo de conocimiento, por decirlo de alguna manera, no es algo que ya solo debemos tener los periodistas, es algo que
todos los ciudadanos deberían poder tener acceso a esto, y estas son partes de las iniciativas de educación mediática y objetivos que tiene Lupa Media acá en Ecuador. Hablemos de esa verificación de datos que ustedes hicieron sobre la entrevista del presidente en Radio Sucre. Y también creo que hicieron sobre los datos del informe de la Nación. ¿Ya? Cuando un actor político, como es el presidente de la República, hace este tipo de afirmaciones que luego son contrastadas y demostradas como falsas o imprecisas, ¿qué tiene que suceder luego? Es decir, ustedes exponen este tipo de situaciones. Yo entiendo que igual no tienen que hacerse cargo de lo que venga después, pero de todas maneras, ¿de qué forma el exponer este tipo de cosas? Por ejemplo, me parece que de los 10 datos que se hablaron del informe de la Nación, entre 7 y 8 eran imprecisos y fácilmente contrastables con el INEC y demás fuentes secundarias. Te pregunto, ¿de qué manera esto debería pasar al segundo plano? Es decir, una vez que hay un espacio que muestra estas cosas, ¿qué es lo que debería suceder después? No debe quedarse solamente como un gran tuit. Yo lo llamo lo que viene después el efecto del periodismo de verificación. Y ya hemos visto que ese efecto, ¿no? Hemos visto, quizá no del presidente de la República, pero sí hemos visto de actores políticos tan influyentes como la señora Luisa González, por ejemplo, el rectificar a raíz de nuestras verificaciones, el disculparse a través, porque ha publicado algo que no era, y eso ha pasado no solo con ella, sino con otras personas. Hemos visto, por ejemplo, lo que de parte, digo no del presidente de la República, porque si bien es cierto, cuando hicimos la verificación del informe de la Nación hubo muchísima repercusión del contenido de Lupa en medios. Nosotros nos encanta compartir nuestro contenido, creemos en el periodismo colaborativo porque de nada sirve que nosotros hagamos una verificación y nos quedemos con eso. Lo interesante es esto, ¿no? Que hay esta réplica y hubo mucha réplica en medios tradicionales, en otros medios digitales, y eso hizo que voceros del gobierno también salgan a querer un poco justificar lo que pasaron, pero hasta el día de hoy, ya ha pasado mayo, junio, julio, 2 meses ya, y no han podido hasta el día de hoy, de hecho es 24 de julio, 2 meses exactos, pues rebatir o desmontar nuestras verificaciones, porque al contrario, lo que hacemos nosotros es muy técnico, ¿no? No digo que somos infalibles, de hecho tenemos una política de corrección abierta, pero el tema es que ese es el efecto que debería existir en el periodismo de verificación y que ha permitido que la ciudadanía también pues tenga ya esta alerta de que, ok, ya no me creo lo que dice mi autoridad al 100%. Busco algo, busco a quien me pueda verificar, busco constatar si esto es real o no. Y eso nosotros hemos visto, ¿no? En las dinámicas, cómo nos taguean en redes sociales, oigan, pueden ver incluso en el contenido que publican otros medios, nos dicen, oigan, ¿será que esto es verdad? ¿Pueden revisarlo? Porque la intención justamente es esa, ¿no? A través de la promoción del pensamiento crítico, lo que nosotros hacemos es esta parte de no tenemos que comernos todo lo que nos dicen, y eso nos permite a nosotros también exigir más esa precisión de nuestras autoridades. Sorprendentemente, claro, a mí no me sorprende que de parte del presidente quizá no haya habido una reacción o una respuesta, porque no por su forma de hacer política hemos visto que pues él es una persona muy pragmática y que poco o nada le interesa lo que está alrededor, ¿no? Hay una estrategia comunicacional muy clara que es la que se enfocan y entonces, pero bueno, a la final siento que igual este crecimiento que vamos a tener en el impacto de la verificación de alguna manera tiene ese efecto, lo tiene totalmente, y es justamente el efecto que hemos visto en la sociedad ecuatoriana. Y es poquito, o sea, es un trabajo de hormiga chiquito, pero que yo sueño y creo que puede ser grande y que podemos construir una sociedad que piense, y que eso haga que de por sí tengamos políticos que ya sepan que hay alguien ahí que está con la lupa y que sus mandantes, porque les exigen, ¿no? Me encanta ver cuando hacemos una verificación de políticos que sus simpatizantes les escriben como, oiga, por favor, ¿qué está pasando? Tiene asesores, no diga esto. Y me encanta porque son ellos mismos
los que se van dando cuenta, en lugar de que existe ese rechazo, ¿no? De que, no, prensa corrupta, mentirosos o tal. No ponen porque lo leen y ven que lo que estamos haciendo es el trabajo de verificación. Qué visión tan interesante. O sea, es genial que generen a través de este trabajo una sinergia en equipo con la ciudadanía, porque básicamente se genera una sinergia. Te quería preguntar lo último porque sin lugar a dudas, igual todo lo que ustedes hacen genera un repositorio medible, interesante, que puede también generar ciertas conclusiones sobre ciertas cosas. Es decir, ustedes tienen un año y me imagino que igual tienen unas variables de estudio, unos actores, un análisis de discurso con ciertos temas, o un observatorio más profundo de qué es lo que se dice sobre ciertos temas. Y te quería hacer la última pregunta de chismosa nada más. ¿Qué actor es el que más miente y sobre qué temas son los que suelen haber más falsedad en el Ecuador? A ver, es una pregunta muy interesante. Quizá no puedo ser muy precisa ahora en responder como quién es el que más miente, porque creo que a ver, nosotros, por ejemplo, hemos seguido a Daniel Noboa desde que él fue candidato, ¿no? Desde que inició su campaña de candidato, y lo seguimos hasta ahora que es presidente. Entonces, evidentemente, quizá entre Daniel Noboa y Luisa González ha sido los que mayor exposición han tenido y más presentes en el Estado, porque cuando ellos pasaron a la segunda vuelta, luego Daniel Noboa presidente y Luisa González presidenta del movimiento. Entonces, creo que por ahí entre los dos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, Luisa González tuvo muchísima más exposición mediática durante la campaña. Ella daba una gran cantidad de entrevistas diarias y Daniel Noboa daba muy poquitas entrevistas. Y fíjate que durante la campaña, a pesar de que daba poquitas entrevistas, a mí me llamaba la atención de que los datos que él daba, había una mezcla, ¿no? De imprecisiones de datos entre datos verdaderos y luego otros, como decir que él fue el asambleísta mejor calificado, que hasta el día de hoy no sabes de dónde, no hay un ranking de aquel asambleísta, se lo dijo a la prensa internacional, él salía a decir eso. Entonces, claro, y evidentemente luego ya vemos, ya él como presidente tiene más exposición o está obligado a tener más exposición, pero con la prensa internacional. Y ahí es donde comete, o sea, él habla 10 minutos y empieza a hablar de más. Entonces, creo que tenemos un gran repositorio de Daniel Noboa, pero evidentemente, claro, es que también nos exigen mucho, ¿no? Nuestra audiencia de verifiquen esto, o nos mandan muchas cosas de verificación, y él es el presidente. Entonces, él tiene mucho más influencia de la que puede tener un asambleísta o un líder local o un político local, ¿no es cierto? Y ese es uno de los criterios que nosotros consideramos al momento de elegir qué verificar, porque en el día hacemos un barrido, un monitoreo muy grande y tenemos que saber qué elegir, porque no todo lo vamos a verificar. Incluso hay cosas que lo verificamos por interno y se lo pasamos a través de WhatsApp como una respuesta a quienes nos haya preguntado, o como una respuesta a quien nos ha detallado en redes, pero no se publica como una verificación, ¿no? Que son como verificaciones más pequeñitas. Las que publicamos, que requieren muchísimo más investigación, muchísimo más trabajo, lo pensamos mucho también porque no hay suficientes manos. Entonces tenemos que saber elegir, y uno de los criterios de elección es evidentemente quién lo está diciendo, y si lo dice el presidente, en este caso Daniel Noboa, tiene muchísimo más grado de influencia, ¿no? Y luego sobre las temáticas, creo que los temas económicos han sido uno de los aspectos desde la campaña que más han sido manipulados, ¿no? Las variables económicas. Y creo que esto es por la falta de conocimiento, porque te lo digo, yo no soy economista, no soy analista económica, soy periodista. Y cuando nosotros hacemos este tipo de contenido de verificación de temas económicos, podemos ver que, por ejemplo, te dicen la economía del país ha crecido 1.2% este primer trimestre del año, ¿no es cierto? Eso es verdad. Si uno coge el papel, lo ve y es real. Pero cuando uno hace el análisis ya con causa, con conocimiento de causa, te das cuenta que ahí hay otras variables y que no es tan real como parece. Entonces, creo que el tema económico es muy fácil coger un micrófono y decir es tal o así, y lo han dicho todos y lo manipulan todos. El otro tema son las cifras de seguridad también, ¿no?
que muy a conveniencia se utilizan las cifras de seguridad de forma manipulada y a veces hasta falsa, ¿no? No solamente engañosa, sino falsa. Creo que en esos dos ámbitos han sido de las cosas que más, incluso en los verificaciones virales, ¿no? Que son estas cosas que circulan. El tema político también de económico es una de las cosas que más circulan también al respecto. Carolina, muchísimas gracias por esta conversación. Creo que va a ser súper interesante para todos escucharte. Muchísimas gracias por este espacio, Pame, y gracias a todos. Luego de haber conversado con Carolina, les presento la conclusión de este episodio. Con una alta penetración de Internet, es decir, el 81.3% y redes sociales en un 73.5%, Ecuador es bastante vulnerable a la rápida difusión de información falsa. La alfabetización mediática es esencial para combatir estos desafíos y, por supuesto, fomentar la verificación de datos entre los ciudadanos. Sin el periodismo de verificación, jamás hubiésemos conocido, por ejemplo, la veracidad de las afirmaciones de los políticos en Estados Unidos durante las elecciones presidenciales del 2016 y 2020, proporcionando una línea de la verdad para los votantes. Esto, por supuesto, a través de PolitiFact. En Reino Unido, FullFact desmintió rumores y verificó hechos durante el referéndum del Brexit, ayudando a los ciudadanos a entender mejor los datos y las afirmaciones relacionadas con la salida de la Unión Europea. AFP Fact Check desmintió también teorías de conspiración y falsos medicamentos para el COVID-19 en múltiples idiomas y regiones. Entonces, si usted no va a verificar lo que lee, haga dos cosas. Busque espacios de periodismo de verificación y segundo, por favor, evite la tentación de presionar reenviar si no ha verificado. Es más, no le pase a nadie este link sin antes verificar todo lo que hemos dicho. Disculpen la incredulidad, es original de RTP Radio Podcast. Soy Pamela León Andrioli. La producción y el diseño de sonido son de Benjamín Villagrán. Escucha todos nuestros episodios en infograma.net o en tu plataforma favorita de podcast. Nos encontramos el próximo viernes en otra entrega.